Sí, profe. Bueno, perfecto. Acá estamos con integrales triples. Vamos a hacer algo similar a integrales dobles. Nada más que en integrales dobles para poder entenderla nos habíamos basado en la idea de volumen. En este caso, al ser integral triple no podemos basarnos en esa idea. Entonces lo que vamos a hacer una idea física sencilla, que es el tratar de calcular en un dominio espacial como este, que es un paralelepípedo rectángulo, tratar de calcular su masa. El caso más fácil, ¿cuál sería? Sería que la masa fuese constante en todos los puntos de este paralelepípedo, ¿no es cierto?, de este elemento en forma de paralelepípedo, y como la densidad es masa por unidad de volumen, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la densidad constante por el volumen de este paralelepípedo, que sería fácil calcular porque sería multiplicar las tres aristas y tendríamos el volumen. Ese sería el caso más fácil, ¿no es cierto? Densidad constante por volumen me daría la masa completa del elemento con forma de paralelepípedo rectángulo. Ahora, ¿cuál sería el caso más difícil? Que la densidad variara en cada punto del paralelepípedo rectángulo. Si la densidad varía en cada punto, ya no puedo hacer una multiplicación simple y ya es problema de integral triple. Bien. ¿Qué hacemos? Hacemos algo parecido a integral doble, nada más que, bueno, en integral doble teníamos un dominio plano, acá vamos a tener como integral triple un dominio de integración que es espacial. Y el más fácil es el paralelepípedo, este que tengo acá, en el cual vamos a suponer que W igual a f de x y z sería nuestra densidad. Acuérdense que esto es solamente para entender la definición de integral triple, ¿no? Después la integral triple se usa para cualquier otra cosa, no solamente para este cálculo de masa. Vamos a suponer que esta es la densidad, masa por unidad de volumen, que varía en cada punto del paralelepípedo. Y que está definida esta función en todo este paralelepípedo, en todo este dominio espacial, que está formado por este producto cartesiano de tres intervalos, uno en el eje X, otro en el eje Y y otro en el eje Z. Este sería el paralelepípedo en forma comprensiva de B, que es el paralelepípedo, es igual al conjunto de puntos X y Z, tal que X varía entre A y B, y entre C y D, y Z entre P y Q. Bueno, acá no están puestos, pero acá estaría el A y el B, el C y el D, el P y el Q, que me enmarcan al paralelepípedo rectángulo, ¿no? Estas I son las que hacen la intersección, ¿no? Esta afirmación son todos los puntos del espacio que tienen X entre A y B. Estos son todos los puntos del espacio que tienen ahí entre C y D. Y estos son todos los puntos del espacio que tienen a Z entre P y Q. Es decir, todas son franjas infinitas, las tres, que al intersecarse nos da este paralelepípedo rectángulo. Y para, bueno, empezar a tomar la idea de cómo calcular la masa de esto, lo que hacemos es una partición en cada intervalito. El X le hacemos una partición finita, al Y y al Z también, donde el intervalo genérico para X va a ser el XY menos 1, XY, con longitud delta XY, ¿no? Que es XY menos 1. El intervalo genérico para I va a ser el IJ menos 1 IJ, cuya longitud es el delta IJ. Y lo mismo para el Z, ¿no? Va a ser ZK menos 1, ZK, el intervalo genérico en el Z, con la longitud delta ZK, ¿no?
con estos intervalitos genéricos me genera un subparalelepípedo genérico, que está acá al medio, acá adentro del B. Le llamamos B y J. B y J. Que tiene las aristas, los delta, ¿no? Los delta X, Y, delta IJ, delta ZK. Y cuyo contenido o volumen, digamos, es la multiplicación, ¿no es cierto?, de los 3 delta. Ahora, para yo tener una pequeña aproximación de lo que sería la masa en este B y J, tengo que elegir un punto adentro. Al elegir un punto adentro y evaluarlo en la función, estoy considerando si es que lo multiplico después por este volumen que tiene el B y J, estaría suponiendo que estoy sacando con un valor de densidad prácticamente constante en este paralelepípedo, una masa aproximada, ¿no es cierto? Es decir, estoy suponiendo, si tomo un valor dentro, ¿no es cierto?, del paralelepípedo genérico, un valor X, Y Z, que le llamamos así, X, Y, JK, Y, JK, Z, Y, JK, y la evaluamos en la función, estaríamos considerando un solo valor en un punto de ese paralelepípedo rectángulo de densidad, y estaríamos suponiendo que más o menos la densidad en ese paralelepípedo es más o menos similar. Entonces, al multiplicarlo por su volumen, estoy sacando una masa aproximada de ese paralelepípedo BIJK. Ahora, si yo hago la triple suma de Riemann, que tengo acá, si hago eso mismo con todos los subparalelepípedos, por supuesto, en cada subparalelepípedo elegiría un punto interior también, ¿no es cierto? Estaría haciendo esta triple suma de Riemann, estaría logrando más o menos una idea de masa global del paralelepípedo, ¿no es cierto? Pero bueno, la idea no es llegar a una aproximación, sino sacar el valor de masa real. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer es crear una partición infinita, es decir, fíjense que las particiones las llevamos hasta L en X, hasta M en Y, hasta N en Z. Entonces, ¿qué hacemos? Que L tienda a infinito, una partición infinita en X, una partición infinita en Y, una partición infinita en Z, de tal manera que el máximo de los volúmenes, es decir, el subparalelepípedo de mayor volumen, tienda a 0 cuando yo haga esa partición infinita. Entonces yo sé que si el subparalelepípedo de mayor volumen tiende a 0 cuando hago la partición infinita, los otros que son de menor volumen van a tender a 0 también. Entonces, de alguna manera estaríamos sacando como la densidad en un punto, ¿no es cierto? Prácticamente, en un punto, en un volumen prácticamente puntual. Y entonces, al hacer el límite ahora, el límite para L, M y N que tienden a infinito, es lo que estaríamos definiendo como integral triple de F sobre B. El B sería el paralelepípedo rectángulo completo. Multiplico por este diferencial de B, que sería el diferencial de volumen, ¿no es cierto?, casi puntual, porque como hemos hecho una partición infinita, los delta X, delta Y, delta Z tienden a convertirse en diferenciales y me termina transformando en un diferencial de B que es casi prácticamente puntual. Y acá, de este otro lado, lo estoy discriminando, ese diferencial de B, en definitiva es diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Esta integral es igual a esta integral, basada en este límite, por supuesto, si el límite existe, ¿no es cierto? Ahora, nosotros sabemos que el límite va a existir si la función
es continua, ¿no es cierto?, en ese dominio. Sabemos que toda función que sea continua en su dominio es integral. Entonces, suficiente con que sea continua en el dominio de integración. Bien, esa sería la definición y usamos la idea de masa de un elemento, en este caso para el epípedo, como para entenderlo. Ahora, obviamente con una integral triple podemos calcular muchas otras cosas. Podemos calcular el centro de gravedad, momentos de inercia, ¿no es cierto? Inercia respecto de un eje, respecto de un punto. Para todo eso hay fórmulas que dependen de los puntos espaciales que posea el elemento del cual se quiera calcular esas magnitudes físicas. Bien. El cálculo. Bueno, nos vamos a basar en lo que vimos en integrales dobles. Es decir, en integrales dobles demostramos de que la integral doble simultánea era posible ser calculada a través de las integrales sucesivas o iteradas. Bueno, en este caso tomamos lo que demostramos ahí en integrales dobles, lo tomamos como válido para integrales triples, y decimos que esta, que es la integral triple simultánea porque estamos haciendo esto, ¿no? Una triple suma de Riemann con el límite, todo de una sola vuelta, ¿no es cierto? Mientras que con las integrales sucesivas iteradas lo que hacemos es ir integrando de a una variable por b, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo la integral triple simultánea como concepto a la integral sucesiva o iterada. Pero sí sabemos de que una vez calculada esta integral simultánea, es posible calcularla a través de integrales sucesivas. Entonces, cuando calculemos me va a dar el número, ¿no es cierto? Esto que tengo acá es como integrales anidadas, ¿no es cierto? La que está más adentro, que es la que está entre paréntesis, es la primera que se hace. Estamos integrando respecto de z. Una vez que integramos z, fíjate, se integra entre p y q. ¿Por qué? Porque ese es los valores fijos en que varía z dentro del paralelepípedo, ¿cierto? Sería P y Q, acá no está marcado, pero sería P la base, el plano base sería Z igual a P, y Q sería el valor del plano techo que tengo acá. Entonces, cuando integro Z, acuérdense, cuando integro Z significa que X permanece constante, ¿no? Sería hacer una línea así, dirigida en dirección de Z, donde X permanece constante y el menor valor atraviesa el plano Z igual a P y cuando sale el paralelepípedo sale a través del plano Z igual a Q. Entonces, ahí está. Cuando integro Z, desaparece, como esto es una evaluación encima con valores constantes, el Z va a desaparecer como variable porque va a estar integrada, ¿no es cierto? Una vez que hacemos esta integral. Entonces lo que me va a quedar es integrar las otras variables, ¿no es cierto? Es decir, la X y la Y. ¿Qué significa eso? Que nos vamos a tener que concentrar en la sombra del paralelepípedo sobre el plano no integrado. El plano no integrado después de la primera integración es el plano XY. Entonces, la sombra de mi paralelepípedo sobre el plano XY es mi nuevo dominio para integrar la integral doble que me queda, ¿no es cierto? Bien. Entonces, primero la Z. Después acá, en el corchete, estamos diciendo que hacemos segundo ley. Una vez integrado Z, hacemos Y. Y también va entre valores constantes, que sería entre C y D. Entre C y D. Y eso va a ser entre la línea I igual a C e I igual a D.
¿eh? Porque acá la sombra del paralelepípedo es un rectángulo. Y cuando yo diga integro y, mi primer valor de y va a ser el atravesar la línea del rectángulo y igual a c, y después cuando salga del rectángulo voy a salir por la línea y igual a d. Bien. Una vez integrado y, me queda la última, que es x, que es x. Ya como he integrado z, he integrado y, la última que me queda es una integral simple del análisis 1. Entonces ya la última va a ser el intervalito de x entre a y b. ¿Ya? Bien. Esta es una notación media compleja, entonces es más fácil hacerlo de esta manera, donde la que está más a la derecha es la primera que se integra, la que le sigue es la segunda, y la que le sigue es la última, en este caso la tercera, ¿cierto? Entonces, como hemos ido comentando, en la primera integración va a ser entre plano z igual p a z igual q. Una vez integrado esto, me voy al plano xy, integral doble, e integro entre línea y igual a c y igual a d, menor valor, inicio del rectángulo, salida del rectángulo, y una vez que integré de y, me queda una integral simple que sería entre a y b, entre el intervalito de x. Ahora, hay posibilidades, mayores posibilidades que en integrales dobles, acá de elegir un orden de integración. En integrales dobles podés integrar primero y después x, o hacer al revés, primero x y después y, ¿no es cierto? En esta tenemos, como son 3 las variables, podemos hacerlo en 6 órdenes distintos. Por supuesto, todos los órdenes en que se pueda integrar, porque puede ser que en algún orden quiera integrar, por ejemplo, respecto de y primero, y a lo mejor no tengo primitiva respecto de y. Entonces hay que tener en cuenta también, para elegir el orden de integración, en que si integro primero una de las variables, que tenga primitiva respecto de esa variable. Y las otras van a permanecer constantes, pero para esa variable que yo elija tiene que tener primitiva. Independientemente de eso, el orden que elija, si es integrable en el orden que yo elija, o elija otro, siempre el valor sea en un orden de integración. O sea, en otro orden de integración tiene que dar el mismo valor. Siempre todo integral definido da un número. Un número. Bien, aquí un ejemplito. Calcular la integral, vean que está la integral triple de esta función, donde acá son todas factores, ¿no? Donde B es el recinto limitado por x igual 1, y igual 2, z igual 3. Y los planos coordenados. Bueno, entonces, lo primero que hacemos es graficar el dominio de integración. Hacemos lo mismo que para integral doble. Es decir, lo primero que se hace es graficar el dominio de integración para después buscar los límites. Y elegir el orden y después buscar los límites. Entonces, decimos los planos coordenados. Bueno, el plano coordenado es este plano, el plano del fondo, plano piso, plano del costado, ¿cierto? El x igual a 1, este plano que está acá al frente, que hemos graficado este pedacito. ¿Por qué? Porque se interseca con el plano y igual a 2, que es este que está acá al costado derecho. ¿Ve? Y igual a 2 no es un punto, ¿no es cierto?, sino que es un plano, que es este de acá al costado. Y después el z igual a 3, que es el plano techo. Entonces, intersecando todos los planos, me queda el paralelepípedo este. Entonces, acá elegí un orden. ¿Ve? Acá no importa tanto el orden porque tiene todos los límites, son constantes, ¿no es cierto? Hacer límite constante puedo elegir cualquier orden de integración y siempre me va a dar el mismo valor del resultado. A su vez,
elegí primero Z, después Y, después X, y a su vez, como acá esto es una función donde es producto de variables, puedo ubicar cada variable con su integral. Porque cuando integre Z, la Y y la X son constantes, ¿no es cierto?, para mí. Entonces las puedo ubicar en el lado que le corresponde a cada una. Entonces ya ubiqué el Z cubo donde le corresponde, al Y cuadrado donde le corresponde y al X donde le corresponde. Y aquí me tomé el atrevimiento de hacer las tres juntas. Porque yo le dije que primero iba a ser Z, después Y, después X. Y acá termino haciendo las tres juntas. ¿Por qué? Esto es por ahí para que no pierdan tiempo en un ejercicio cuando se puede hacer todo de una sola vez. ¿Por qué puedo hacer todo de una sola vez acá? Porque cada integral es independiente de la siguiente. ¿Ve? Los límites son constantes y cada función tiene solamente la componente que le corresponde a cada variable. Entonces no hay interferencia ni dependencia de una integral respecto de la otra. Es decir, si yo integro Z acá y evalúo, me va a dar un número. Y ese número no me hace depender a la integral que viene, en nada. Ahora, si yo hubiese tenido un límite variable acá, sí hay dependencia. Sí hay dependencia para la que viene. Entonces, acá pude hacer las tres a la vez. Z a la cuarta sobre 4 y al cubo sobre 3, el cuadrado sobre 2, entre los valores que ya estaban delimitados. Pero bueno, ¿por qué están estos valores así y a qué hace referencia cada valor de esto? Cuando yo digo primero Z, estoy trazando esta línea que está acá, ¿ves? Digo, bueno, yo primero voy a integrar Z. Trazo esa línea que es dirección Z. Esa misma línea que es dirección Z me está diciendo que XY es constante. Me varía solamente está variando Z. Y cuando entro al dominio de integración, entro por Z0. Por lo tanto, es mi límite inferior. Y es plano Z igual 0. Entra por el plano Z igual 0. Y mientras transita el dominio, sale por Z igual 3, que es plano Z igual 3. Entre este plano y este plano. Hace toda esa sumatoria, ¿no? Ahora, una vez que integro Z, la dimensión Z desaparece porque ya la barrí, ya la sumé, ya la integré. Entonces lo que me queda es la integral doble. Esta integral doble es sobre este dominio rectangular que está en el plano XY. Porque el diferencial de X y el diferencial de Y que me faltan integral solamente se pueden ver en un dominio plano en XY acá. Eso es lo mismo que decir que este rectángulo es la proyección de mi dominio volumétrico sobre el plano que falta de integrar. Sobre el plano de las variables que falta por integrar. Entonces, yo hago la proyección, me queda este rectángulo de abajo. Como dije segundo Y, trazo una línea de segundo Y. ¿Sobre dónde? Sobre el rectangulito que está en el plano XY, que es el dominio de la parte de integral doble que me falta calcular. Entonces, digo línea, integro en dirección X, en dirección Y primero, segundo. Integro en dirección Y. Esta línea significa que tengo X constante, ¿ves? Como es X constante, varía solamente Y, bueno, ¿dónde empieza mi valor mínimo de Y? Empieza en la línea Y igual a 0. ¿Ves? Es la línea que es esta, Y igual a 0. ¿Por qué digo línea? Bueno, porque esta línea de planteo segundo Y la podría haber trazado en cualquier parte, ¿no es cierto? Ahí, acá, un poco más acá. Entonces, es representativo ese punto de esta línea. Entonces, es Y igual a 0 como línea. Es ese límite inferior de Y. Y cuando termina de transitar el dominio,
termina en I igual a 2, línea I igual a 2, que está ahí, ¿ves? Y ya lo último, como ya barrí la dimensión I, lo que me queda es la proyección de este rectángulo sobre el eje que me falta por integrar, el eje X. Y la proyección no me da otra cosa que el intervalo 0, 1, que ya es una integral de análisis 1 entre 0 el menor valor, 1 el mayor valor. Esa es la lógica de la integración. En este caso son límites constantes. Cuando sean límites que no sean constantes, la lógica es la misma. En integral triple, la primera que se integra es superficie y superficie, superficie piso, superficie techo. La segunda es línea, piso, línea, techo. Y la última es punto y punto. ¿Eh? Bueno, al integrar nos da este numerito. ¿Alguien que quiere preguntar algo hasta aquí, chicos? Por el momento no, profe. No, profe, se entiende. Bastante bien. Perfecto. Bueno, vamos ahora en integrales sobre dominios generales. ¿Ya? Como ya sabemos calcular una función, sabemos integrar, hacer una integral triple, digamos, de una función sobre un dominio paralelepípedo, podemos intentar hacer unas relaciones matemáticas de tal manera que nos permita sacar una conclusión de cómo integrar en un dominio ya más general como ese. Que acá le hicimos en forma de huevo o pelota de rugby, ¿no es cierto? Lo fundamental es que tiene que ser un dominio espacial acotado, ¿no es cierto? Y que lo podamos encerrar en una caja que sea paralelepípedo. ¿Cómo es el caso? ¿No? Acá tenemos el dominio, queremos integrar F sobre este dominio S, dominio general, que es posible enmarcarlo, digamos, o ponerlo dentro de una caja como la B, como esta. Entonces hacemos lo mismo que en integral doble, ¿no? Hacemos, para poder hacer las relaciones matemáticas, definimos una nueva función. Definimos una función f grande. Y decimos, bueno, f grande va a ser así. Va a ser igual a f chica siempre que x y z está en S. ¿Ah? Es decir, f grande va a ser igual a f chica si x y z pertenece a S, ¿cierto? Pero va a ser 0 si x y z está dentro de la caja, pero no en S, es decir, pero fuera de S. Dentro de la caja, pero fuera de S. Es decir, va a ser 0 en todo esto blanquito que está por fuera de S y dentro de la caja. Bueno, esta definición, acuérdensela porque es importante, nos permite hacer, por ejemplo, esta afirmación. Que decimos que la integral de f chica sobre S va a ser igual a la integral de f grande sobre B, que es el paralelepípedo rectángulo. ¿Y por qué digo que son iguales? Porque todo el contenido que está por fuera de S y dentro de la caja es contenido cero, ¿no es cierto? Es decir, F por diferencial de X y Z, ¿no es cierto? En todo lo que sea de adentro me va a dar valor, ¿no es cierto? Y en ese caso F grande va a ser igual a F chica. Pero en todos los puntos que está por fuera de S, F es cero, entonces no le agrega contenido, cero por el diferencial que es diferencial de volumen, si tomo los tres diferenciales, me va a dar 0 por diferencial de B, me va a dar 0, entonces no le agrega contenido, ¿cierto? Entonces, podemos decir de que esta afirmación es válida. Y entonces empezamos con esta, que ya sabemos hacer. Sabemos integrar sobre un paralelepípedo rectángulo. Ahora, es importante tener en cuenta qué tipo de S podemos tener. Para el cálculo es importante saber si la región es de tipo 1. ¿Qué significa que sea de tipo 1? Acá está definido.
S de tipo 1, si ¿no es cierto?, los X y Z de S, todos los puntos del dominio S, digamos, del dominio espacial S, están entre dos superficies Z en función de XY. Una superficie techo, que es la de arriba, mu sub 1, y una superficie piso, Z, que es mu sub 1. Mu sub 2 techo, mu sub 1 piso. Como Z en función de X, Y. Las dos funciones. Entonces, ¿y los valores de X, Y en dónde están? Bueno, todos los X, Y sería la sombra del sólido, digamos, sobre el plano XY. Es decir, ve, acá dice X, tal que XY pertenece a D, está bien, porque es la sombra de S. Es decir, ¿cuáles son los XY que participan de S? Y la sombra, ¿cierto? Los XY que participan de S es esta sombra, son los XY de D. No hay otros. Pero ahora, decimos que es tipo 1 si todo mi dominio volumétrico está entre dos superficies, mu sub 1 y mu sub 2, que dependen de X y Y. Entonces, dado este caso, y porque es Z la que se puede reemplazar por valores de superficie, es la primera que voy a integrar. La primera que voy a integrar va a ser el diferencial de Z. Entonces digo, integral de F sobre el paralelepípedo B igual a la integral de F grande, ¿no es cierto?, entre P y Q, donde P es la base, ¿no es cierto?, es el plano base del paralelepípedo, es Z igual a P, el menor valor de Z en el paralelepípedo, y sale o límite superior, digamos, el Z igual a Q, que es también un plano. Plano Z igual a Q. Y luego me quedaría hacer la doble, ¿no es cierto? Pero la integral doble esta va a ser sobre la proyección del paralelepípedo sobre el plano XY, que es el rectángulo R. Después, XY defino cómo integrarlo después, pero va a ser sobre el rectángulo R, que es la sombra del paralelepípedo. Bien, ahora, ¿por qué acá al valor de P y al valor de Q lo reemplazo por las superficies? ¿Por qué? Porque digo, bueno, si yo integro primero Z sería trazar una línea en dirección Z, dando a entender de que estoy dejando constante a X y a Y. Entonces, como voy a integrar Z, es una línea en este sentido. Cuando entro por el plano Z igual a P, ¿no es cierto? El plano que está más abajo, el plano piso. Pero ¿qué pasa? Acá F grande vale 0. Y vale 0 hasta ¿dónde? Hasta que cruza la primera superficie, que es Z igual a mu sub 1. Entonces, todo el pedacito desde Z igual a P hasta Z igual a mu sub 1, el contenido de la integral es 0, porque va a ser F grande vale 0 en esa parte. Entonces, lo que puedo hacer es decir, bueno, como vale 0 en esta parte, no tiene sentido que le ponga P, el valor de P. Empieza a tener valor solamente cuando atraviesa mu sub 1. Entonces le pongo mu sub 1 como límite inferior. Y así voy sumando hasta que llega la salida, ¿no es cierto? La salida sale por mu sub 2. ¿Y por qué la cambio a Q por mu sub 2? Y porque desde mu sub 2 hasta el plano Q, que es este planito techo, F grande vale 0. Desde la superficie mu sub 2 hasta el plano Z igual Q. ¿Vale? F grande vale 0. Entonces no tiene sentido que yo le ponga Q cuando en todo este trecho vale 0. Entonces solamente vale hasta mu sub 2. Por eso le pongo mu sub 2 ahí. Y está clarísimo de que cuando integre Z, voy a evaluar Z entre dos funciones
que están en función de x, y, que son casualmente las variables que me van a faltar de integrar en un segundo paso. Esto siempre lo tienen que tener en cuenta en los prácticos, es decir, si yo integro una variable, la primera en este caso que es z, si hay límite variable, mis límites tienen que estar en función de las variables que faltan por integrar. Porque si no, no se me va a anular nunca la variable z, no se me va a ir nunca la variable z, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo integro z, mis funciones en los límites de integración tienen que estar en función, o ser constantes o estar en función de las variables que faltan por integrar. Y este es el caso. Por eso hicimos primero z. ¿No? Ahora, bueno, y acá está el por qué, ¿no es cierto? Porque f igual a 0 cuando z es menor que mu sub 1 y mayor que mu sub 2. Que es lo que explicamos recién. Ahora, acá vemos solamente la integración en z y decimos, bueno, pero también en la definición de la función f grande dijimos, en todos los puntos x y z que están entre mu sub 1 y mu sub 2, f grande va a ser igual a f chica, ¿cierto? Y dijimos que en todos los puntos x y z que están entre mu sub 1 y mu sub 2, f grande es igual a f chica, entonces reemplazamos f grande por f chica. Esta es solamente la parte de la integración de z, ¿no? Entonces, esta es la justificación. Entonces le decimos la integral de f chica sobre s, que es el dominio general, va a ser igual a la integral primero z, ¿no es cierto? Porque estamos en un dominio espacial tipo 1, con f chica con límite de integración entre superficie mu sub 1 y superficie mu sub 2, ¿no es cierto? Entonces, integramos primero z entre superficie piso, límite inferior, superficie techo, límite superior. ¿Ah? Bien. Luego me estaría quedando la parte de integral doble, que esta ya la sabemos hacer según la clase que vimos antes, donde hay que ver cómo es mi dominio D. Acá vamos a repasar un poquito cómo sería ese caso, ¿no es cierto? Porque acá voy a elegir integral primero, es decir, no primero fue z, ¿no es cierto? En segundo lugar, integrar x o y según como sea la proyección del sólido sobre el plano x, y. Es decir, cómo sea mi dominio plano ahora. Ve acá dice, luego se prosigue integrando sobre D. Pero hay que tener en cuenta esto, si D como dominio plano es de tipo 1, si se acuerdan de tipo 1, si tenía todo mi dominio plano entre dos funciones de x. Acá está el grafiquito, tengo todo mi dominio de, este sería la proyección, ¿no es cierto?, del sólido sobre D, sobre el plano XY. Si me da de esta forma, es de tipo 1. Quiere decir que todo mi dominio está entre dos curvas. Una que llamamos G2 de X y otra que llamamos G1 de X. Cuando es esta la situación, la segunda que estaríamos integrando sería Y. Entonces pondríamos acá, ¿ves? Estaríamos integrando Y en segundo lugar. Y esta sería la idea de integrar primero Y. Sería primer valor o límite inferior G1 de X y límite superior G2 de X, ¿cierto? Manteniendo el X constante. Y bueno, y después, la última que se integra siempre es de punto a punto entre A y B, ¿no es cierto? Y de otra forma, si D es de tipo 2, ¿qué sería? Que bueno, que la proyección de mi sólido sobre el plano XY me daría que un dominio como este, un dominio D como este,
que todo el dominio D está entre dos curvas en función de I. ¿Ve? Una en función, H1 en función de I y H2 en función de I, ¿no es cierto? Entonces, en este caso me convendría hacer en segunda instancia integral respecto de X. ¿Ve? Y esta sería integral respecto de X, lo cual significa tener I constante. Integrando sería menor valor H1, sería mi límite inferior, mayor valor H2, límite superior. Y después de hacer la integral, la segunda integral me quedaría la integral simple entre C y D, que sería el intervalito en I, ¿no es cierto? Bien. Y ahora, bueno, se nos da la posibilidad de, así como tuvimos S de tipo 1, tenemos S de tipo 2 y S de tipo 3. Estamos hablando de los dominios espaciales. Pero la forma de encarar la integral es la misma. Es decir, si yo ahora tuviese que todo mi sólido está entre dos superficies que dependen de I y de Z, entre dos funciones que dependen de I y de Z, es decir, X, función techo, digamos, la dirección de X, función techo sería mu sub 2 de IZ, función piso, X igual a mu sub 1 de IZ, no cabe duda que la primera que voy a integrar va a ser la variable X. ¿Eh? Entonces, la primera que voy a hacer va a ser la integración respecto de X, donde cuando haga la línea en dirección de X, bueno, mi primer límite de integración va a ser mu sub 1, y va a ser que es función piso, y la función techo es la mu sub 2, que sería mi límite superior de IZ. ¿Ve? Integro X, límite en función de las variables que faltan por integrar. Y después me va a pasar lo mismo. Una vez que integré X, desaparece la dimensión en X y me queda la integración sobre D, pero ahora D va a estar, obviamente, en la proyección de S sobre el plano IZ, que son las dos variables que me faltan por integrar. Y acá me va a pasar lo mismo, si D es tipo 1 o si D es tipo 2, ¿no es cierto? Pero eso no lo vamos a repetir ahora, ya lo hicimos recién. Si es tipo 3, va a ser de esta forma, ¿no es cierto? Todo mi sólido está enmarcado entre dos superficies de I igual a mu sub 2 de XZ e igual a mu sub 1 de XZ. Entonces, no hay tutía acá. La primera que voy a integrar va a ser la variable I en la integral triple. Donde la línea en dirección I es así, y la primera superficie que atravieso es mu sub 1, límite inferior, y la última que atravieso es mu sub 2, límite superior. Y después me va a quedar integrar, una vez que integré I, me queda la proyección sobre el XZ, ¿no es cierto? Voy a tener que integrar según sea de tipo 1 o tipo 2, en esta parte, la parte de la doble ya, ¿cierto? Bien. Bueno, acá tenemos las propiedades, digamos, que son muy parecidas a las de la integral doble. Tiene f y g integrables sobre S. Entonces, bueno, la primera, la integral de suma de funciones, es igual a la suma de las integrales, ¿no es cierto? Integral de la suma de funciones igual a la suma de las integrales. Y así se puede desglosar. La integral de una constante por la función, la constante puede salir afuera, sería la constante por integral de la función. Si S no es simple, es decir, no podemos decir que sea tipo 1, tipo 2, en una de esas la tenemos que dividir en dos para poder tener dos regiones simples. Entonces, este sería el caso de que la integral de f sobre S sería igual,
la integral de f sobre S1 más la integral de f sobre S2, ¿cierto? Se le sumaría las dos integrales, ¿no? Sobre las dos regiones que completan al S, ¿ves? S sería S1 unión S2. Esto puede ser para unión de más regiones. Es válido también para si hubiese que dividirla en 3 o más veces. Obviamente en los prácticos y todo eso no se les va a dar que más de 2 veces no va a ser una cuestión de evaluación, ¿no es cierto? Pero sepan que se puede. Bueno, la 4, si f es mayor que g en todo S, para todo punto perteneciente a S, entonces la integral sobre S también va a ser mayor que la otra integral. Y si f es igual a 1, acá se da un caso particular, ¿no es cierto? Que la función vale 1 para todo punto de S. Entonces, estaríamos en el caso que estaríamos integrando los diferenciales solo. Y sabemos de que el diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z es un diferencial de volumen. Si ese diferencial de volumen, que es puntual, ¿no es cierto?, lo sumamos en todo S, me va a dar el volumen de S. Sería una aplicación geométrica en la integral triple. Como hallar el volumen de un sólido a través de integral triple. Bueno, el planteo es muy sencillo. Si les piden calcular el volumen de un sólido con integral triple, entonces lo único que tienen que hacer ustedes es hacer este planteo. Integrar los diferenciales. Obviamente sobre el dominio volumétrico que le pidan. Numéricamente es ese el valor, digamos, el volumen de S. Y la última, dice, bueno, si f está acotado entre dos números fijos, m chica y m grande, bueno, la integral, cuando uno integre la inecuación en el dominio S, ¿no es cierto?, volumétrico, también va a tener una cota, digamos. Como yo estaría integrando acá m sobre el dominio S, que me va a quedar, la m va a ser constante, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar, m la saco afuera y me quedan adentro los diferenciales solos. Como integro los diferenciales solos, según propiedad 5, voy a tener el volumen de S, ¿cierto? Entonces me va a quedar m por volumen de S. Al medio me va a quedar la integral de f sobre S, la integral triple, y acá me va a quedar igual que a la izquierda, ¿no? M la puedo sacar afuera, porque es constante, saco afuera de la integral, y estaría integrando los diferenciales solo. Entonces, la integración de los diferenciales sobre S me va a dar el volumen de S. Entonces, estaría acotado, la integral triple estaría acotado entre esos dos valores, ¿no? El de la izquierda, M por el volumen de S, y el de la derecha, M grande por volumen de S. Bien. Ejemplito. Este ya no tenemos tanto límite constante, o sea que es como para irlo viendo despacito. Acá dice calcular z, sería la función z por raíz de 1 menos i cuadrado, ¿cierto? Esta sería la función integral. Es un factor z y una parte que tiene que ver con i. No hay x, ¿no? Y donde s dice que el sólido encerrado por x cuadrado más y cuadrado igual a 1, z igual a 0 y z igual a 1. Bien. X cuadrado. Vamos a graficar el sólido ahora, ¿no? El S. X cuadrado más y cuadrado igual a 1. Si uno lo grafica en el XY es una circunferencia de radio 1, ¿cierto? Sería esta que tengo acá abajo. De radio 1. Pero como estamos en el espacio, ¿cuál es el dato extra? De que esto es válido para cualquier valor de z, porque z no aparece en la ecuación y tampoco está restringido. Entonces,
Esta línea que dibujé acá está en Z0. Ahora, nada me dice que no pueda, si estoy en el espacio, que pueda graficar la misma en Z igual a 1 y todos los valores intermedios. Entonces voy a tener esa misma circunferencia a cualquier altura de Z. ¿Por qué? Porque Z no aparece y no está limitado. Entonces, esta línea que tengo acá en el plano XY sirve de generatriz para un cilindro infinito. Un cilindro infinito que con esta línea genero yendo hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Ahora, ¿por qué grafiqué ese pedacito nomás? Y porque me está enmarcado en que me lo corta, digamos, con dos planos, Z igual 0 y Z igual 1. Entonces, me lo dejo, al cilindro infinito me lo dejo cortadito entre dos planos, entre Z igual 0, que es el piso, y Z igual 1, que está acá arriba. Entonces me quedó como si fuese una goma redonda, un disco de queso, no sé, una torta. Algo que uno se puede imaginar, ¿no? Pedazo de cilindro, desde 0 hasta 1. Entonces, bueno, acá digo, voy eligiendo. Como Z está entre valores constantes, bueno, líquido primero Z, ¿no es cierto? Entonces, calculemos primero, hagamos primero la integral de Z. Aparte, como acá es factor, el Z lo puedo, fíjate, acá yo puse las dos funciones, ¿no? Pero en realidad esta que depende de I la podría haber mandado con I, ¿no es cierto? Que seguramente lo voy a hacer en otro paso. La única que vamos a integrar en este paso va a ser Z, que es fácil acá. Ahora, si yo integro primero Z, es esta línea. Esta línea que significa X y constante. Entonces, bueno, ¿cómo varía Z dentro de mi dominio? Atravieso primero Z igual 0, es decir, mi primer valor o límite inferior va a ser el plano Z igual a 0. Y después salgo por el plano Z igual a 1. Z igual a 1. Tengan en cuenta plano y plano. Bien. ¿Después qué hago? Tengo que elegir qué elijo después. Si integrar primero X o integrar primero Y. Fíjense de que esta línea que tengo acá, bueno, al integrar Z, ¿no es cierto? Lo que me quedaría después es la proyección sobre el XY, que es lo que me falta por integrar, para después elegir qué integro, ¿no? Entonces, lo que me falta por integrar sería ahora este círculo que está en el plano XY. Hagamos cuenta que ya integré Z. Entonces, ahora tengo que integrar en la parte de la doble con este círculo. Ahora, este círculo tiene como límite es la circunferencia, X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Y yo podría pensar, si integro primero X, despejo la Y, ¿no es cierto? Y si integro, no primero, sino segundo X. Y si integro segundo Y, mi función sería esta. Entonces, sí, tendría que despejar la X, ¿no es cierto? La Y. Si integra la Y en segunda instancia, tendría que despejar la Y para ponerla en función de X. Pero claro, si yo integro en segundo lugar la Y, estoy incorporando una raíz extraña ahora, ¿no es cierto? De tal manera de que tendría, además de esta que tengo acá, tendría algo como esto, lo cual en otro paso se me complicaría. Y por otra parte, me doy cuenta que los límites, si integro en segundo lugar X, mi función tiene que ver con los límites de segundo X. ¿Por qué? Y bueno, porque X acá, como función no está solamente como diferencial. Cuando yo integre, va a ser X entre el límite superior, raíz positiva, límite inferior, raíz negativa. Límite superior, raíz positiva, límite inferior, raíz negativa, ¿cierto? Este es segundo X.
Y cuando integre, ¿qué va a hacer? Cuando aplique la regla de Barrow, va a ser una raíz menos. Es decir, x valuado en esta raíz, ¿no es cierto? Voy a tener x valuado en esta raíz, va a ser esa raíz. Menos esta, se me va a hacer más esta raíz. Entonces voy a tener 2 veces esta raíz, que me va a quedar multiplicándola a esta función. Con lo cual, la raíz se me iría. Bueno, estas pequeñas cositas uno las tiene que ir viendo de antemano, ¿eh? De antemano, de saber cómo me va a quedar después de que integre tal variable. Entonces, ver qué me va quedando adentro. Y según lo vaya viendo qué me va quedando adentro, voy vislumbrando si se me va a hacer más fácil o más difícil, o si voy a tener que cambiar el orden de integración. En este caso, por eso elegí primero, en segundo lugar, X. Y al último, la Y, que ya va a ser entre punto y punto, ¿no es cierto? Ya va a ser en el intervalo menos 1 y 1. Bien. Empecemos. Integramos Z. Z cuadrado sobre 2. Cuando evalúe, voy a evaluar en 1, me va a dar un medio, evalúo en 0, no me da nada. Entonces, ese medio puede quedar afuera. Tengo acá. Cuando haga la integral, la segunda integral va a ser diferencial de X, va a ser X. Esto es lo que lo digo que uno tiene que ir vislumbrando, ¿ves? Uno ya sabe que cuando tiene el diferencial va a quedar la X. Y va a quedar con las evaluaciones de los límites de integración que yo puse. Entonces yo ya voy a saber de antemano cómo me va a quedar. Cómo va a quedar el integrando final. Entonces acá me queda raíz. Al valúo arriba me queda una raíz. Hago barro menos la evaluación en el límite inferior, menos más, y me queda 2 veces la raíz. ¿Ves? Y esa es la razón de por qué elegí segundo X, porque acá ya se me va la raíz al multiplicar, este 2 se me va con este 2, y ya esto se integra como un polinomio. Y bueno, y me da el valorcito final. Sea lo que sea que hayamos calculado acá, este es el resultado. Bien. Después tenemos otro ejercicio, otro ejemplo que dice cálculo de volumen. Cálculo de volumen con integral triple sería, ¿cierto? Utilizamos la propiedad 5. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Esta formulita, ¿ves? Integral de los diferenciales. Cuando me piden calcular volumen de un sólido, integro solamente los diferenciales. Y ese, bueno, lo tengo que graficar según la superficie que me dan acá. Calcula mediante integral triple el volumen del cuerpo limitado por la superficie. Esta y esta. Primera octante. De nuevo, x cuadrado más y cuadrado igual a 4. He hecho un bosquejito acá con un cuarto nomás, ¿no? De circunferencia. Sería circunferencia de radio 2 si pienso en el plano XY. Pero me han marcado solamente en esta parte porque me dice primera octante. Pero en realidad esta superficie es superficie porque es una línea que es una circunferencia en el plano XY, pero que es generatriz de un cilindro infinito, porque esta función es válida para todo Z. Bien. Ahora he graficado solamente la parte del cilindrito. Ve acá le he hecho subir una parte del cilindro. De tal manera que esta parte del frente es como una lonja del cilindro. Es una lonja porque está también cortada por las otras superficies que me han dado, ¿no es cierto? Pero una lonja del cilindro dado por esta ecuación, ¿no es cierto? Acá es de radio 2 y está en el primer octante. Bueno, Z igual 0 sería el plano piso. O sea que ya el cilindro está cortado por el plano piso, que es el plano XY, ¿no es cierto?
Y como es primer octante, lo hemos hecho cortecito acá nomás para el primer octante. Y después está el x igual a 0, que el x igual a 0 es el plano IZ, ¿no es cierto? Sería este triangulito del fondo, sería la parte del x igual a 0, ¿no? ¿Y por qué quedó ese triangulito? Porque, bueno, tengo esta superficie que se llama Z igual I. Que uno dice, bueno, ¿por qué superficies? Bueno, al igual que Z igual 0, que no tiene ninguna otra variable más que Z, es una superficie, todas estas son superficies. Y esta que está acá también parece una recta, pero es una superficie. ¿Por qué? Bueno, Z igual I podemos decir que es una línea en el plano IZ, ¿no es cierto? A 45. Pero claro, en ningún lado me dice o me limita el valor del X. Eso significa de que, y esta línea que yo he graficado acá, Z igual I, la he graficado en X igual a 0, en realidad. ¿Ves? En el plano IZ, que significa X igual a 0. Ahora, como esta línea vale para todo valor de X, esta línea sirve de generatriz del plano, que se mueve en dirección de X, porque esta línea se repite para todo valor de X. Entonces me sirve de generatriz, ¿ves? De generatriz tengo la misma línea a todos los valores de X, ¿ves? Este X, todos estos X tienen la misma línea de gráfica, digamos. Por lo tanto, me genera este planito que tengo acá, que está inclinado y que está cortado por el cilindro. Cuando sube el cilindro, me lo corta a este planito que tengo acá en forma curva, como curvo es el cilindro. ¿Ven? Por supuesto, como el cilindro y el plano tienen un punto en común acá, en la medida que me voy del eje X, bueno, es que el plano empieza a tomar altura, ¿no es cierto? Y es donde el cilindro empieza a cortar el plano, ¿no es cierto? Empieza a cortar el plano. Y lo corta ahí. En definitiva, me está quedando la lonja del cilindro, que es esta que está acá enfrente. El piso, que es el Z0. El fondo, que es el triangulito este, el X igual a 0. Y el techo, que es el plano Z igual I, que es el plano este, que está cortado por el cilindro con esta curva. Me está quedando en definitiva una cuña, ¿no? La forma de una cuña. Entonces, que digo, bueno, ese es tipo 1. Tengo todo mi dominio espacial entre dos superficies, entre Z0 y Z igual a I, que es este plano. Entonces, ¿ves? Este es el primer planteamiento que hago. Z entre 0 e I. Este ya sé que va a valer I, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando integre diferencial de Z, me va a quedar Z. Y Z valorado entre I y 0, me da I nomás. ¿Ah? Entonces, esto lo veo primero para saber cuál voy a integrar como segundo orden. Entonces, bueno, como sé que me va a quedar I, me fijo cuál es el segundo orden. Integre Z. Integre Z. Mi dominio se proyecta ahora sobre el plano que falta por integrar, que es el XY. O sea que me queda este cuarto de círculo ahora. ¿Ve? Proyecto mi S sobre el plano que falta de integrar, que es el XY. Y me queda el cuarto de círculo, que es el D, este. Como sé que mi límite va a terminar siendo una raíz, porque es una circunferencia esta, voy a tener que despejar o Y o X, ¿cierto? Como uno de los límites va a ser, unos límites de integración va a ser una raíz, entonces me va a convenir
integrar primero y, porque yo ya tengo la y acá. Pero ¿por qué digo que me conviene primero la y? Porque cuando integre en segundo lugar la y, me va a quedar y cuadrado. Con el límite que es una raíz, se me va a ir la raíz. ¿Eh? Esa cosita la puedo ir viendo de antemano. Por eso elegí segundo i. ¿Por qué? Porque acá me queda la i. Cuando yo integre i me va a quedar i cuadrado y cuando valgo sobre la raíz, se me va a la raíz. ¿Ven? Esas cositas con un poco de cancha se hacen de antemano. Entonces, como es segundo i, sería una línea así, sería entre la línea i igual 0, límite inferior, y la línea i igual a 4 menos x cuadrado. ¿Por qué digo eso? Y bueno, pues despejando de acá, ¿no? Esta circunferencia tiene, al despejarla ahí, me va a quedar i igual a raíz de 4 menos x cuadrado. Y después va a ser entre punto y punto, que es entre 0 y 2. Y bien, así quedó planteado, se resuelve. Y acá volvemos acá integramos z. Al integrar z me quedó el i, la tengo ahí. Acá sí no puedo hacer todas las integrales de una sola vez, como hice la otra vez, ¿no? Tengo que ir a una por vez porque una integral va dependiendo de la otra. Y bueno, ya así hago, ve acá me quedó la i cuadrado sobre 2 cuando integré la i, que cuando valgo, ¿ves? Se me va la raíz, ¿no es cierto? Con el cuadrado este. Y me queda ya la integral de un polinomio, bueno, me queda ese valor. Bueno, chicos, hasta acá termina la clase. Si tienen algo que preguntar, por favor, le pido que lo